A nombre del Instituto de Estudios Peruanos quisiera darles la bienvenida. Esta reunión que nos convoca es para presentar el libro de Pablo Whipple, La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano. La dinámica es, bueno, la usual. Vamos a tener los comentarios de José Arragas y de Jaime Urrutia y luego las del autor, y se abre el micrófono para una serie de preguntas y comentarios tratando de establecer un diálogo, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Es realmente gracias a IEP por organizar la presentación, al panel Jaime, Pablo y también al público por venir esta mañana. Es realmente un agrado y un privilegio estar aquí comentando el libro de Pablo, La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano, una colección del IEP, del Instituto de Historia de la Católica de Chile y del Centro Diego Barros Arana. Bueno, y el agrado y privilegio no tiene que ver únicamente con la calidad del libro, sino también con la calidad personal y académica del autor, ¿no? El libro es particularmente excelente porque los vínculos del autor con el tema de estudio son bastante peculiares, ¿no? A diferencia de muchos otros investigadores que tienen una relación más bien distante, casi fría, no diría objetiva, con el tema de estudio o con el país estudiado, con Pablo ocurre con todo exactamente lo contrario, ¿no? No son pocos los investigadores que suelen abordar un área o un grupo humano con una frialdad, una distancia del científico en su laboratorio. Es decir, que van a cierto lugar, revisan los archivos, obtienen los datos, los llevan de vuelta a su lugar de origen, procesan la data, publican los resultados en su país, los comentan con una comunidad muy pequeña de investigadores y ahí queda, digamos, la investigación. Esto no es así y no es el caso ni del libro ni del autor que hoy día nos acompañan en la mesa y que tenemos el gusto de presentar. El vínculo de Pablo con el país tiene ya bastantes años y bastantes décadas, ¿no? No solo porque eligió trabajar Perú como tema de tesis doctoral bajo la severa mirada de un amigo común y asesor común que es Chad Walker, sino también porque ha visitado constantemente el país en años y décadas recientes. Ha visitado tanto Lima como Cusco, adora Cusco, lleva mucha gente ahí, digamos estudiantes y también visitantes para explicarles todo el pasado de la ciudad imperial y los maravillosos sitios arqueológicos que la rodean. Y además también este vínculo que tiene con el Perú no solamente se extiende a Lima, sino ni a Cusco, también se extiende a Santiago, ¿no? Me permitiré decir además que el barrio donde vive Pablo es un barrio bastante rodeado de inmigración peruana. Pablo me ha confesado que vive cerca de un Norquis, ¿no? En Santiago. No sé si es el motivo para elegir el lugar donde vivió ahí, pero bueno, en todo caso también este vínculo lo ha trasladado al ambiente académico. Es muy reconocido por los estudios que ha hecho sobre Perú en Chile y es un referente, digamos, de cuando se trata de hablar de historia del Perú en Chile, siempre lo consultan, ¿no? Sus estudiantes, a los que también trajo a Lima, lo adoran, es como dirían los amigos colombianos, es muy querido, digamos, en la universidad y por ello ha recibido también reconocimientos como profesor no hace mucho, ¿no? De hecho, él ha expandido y ha compartido este amor por el país con los estudiantes, con varios estudiantes chilenos, a los cuales trajo hace un par de años, creo que en 2008, 2009 me parece, 2020 más o menos creo que vinieron, ¿no? Entonces, con lo cual las redes se siguen extendiendo, ¿no? Las redes entre Perú y Chile. Dicta un curso sobre historia peruana en la Universidad Católica de Chile y todo esto, digamos, hace que el vínculo del autor con nuestro país no sea solamente, digamos, un vínculo muy limitado, ni sea un vínculo únicamente ocasional para el motivo de archivos y bibliotecas, ¿no? En ese sentido, el libro que hoy comentamos, que tiene que ver con tanto el libro como un artículo sobre los orígenes del Poder Judicial que acaba de aparecer en una revista colombiana, reflejan esa cercanía y esta preocupación del autor con la historia del país, ¿no? Como lo digo, es un libro además que se lee bastante bien, se lee bastante fácil y en el cual uno puede encontrar una preocupación que se ve en temas actuales que saltan, digamos, a medida que uno va pasando los capítulos del texto. Hace una broma que siempre hacemos con Pablo, es cuánta actualidad hay en los estudios que él hace con los problemas contemporáneos, ¿no? Y que uno siempre, digamos, uno podría borrar las fechas del libro y los temas que él trabaja y tranquilamente son temas que están hasta la actualidad, no sé si para bien o para mal en todo caso, pero
Eso es, digamos, algo que no siempre se logra en un texto, y menos cuando es un texto tan bien narrado y tan bien armado como el libro que tenemos hoy día. Además, el libro tiene otro mérito ya en sí mismo, y es que no solamente se decidió trabajar siglo XIX, ¿no? Una época que hasta hace poco se consideraba, digamos, abandonada, que se consideraba como una suerte de un páramo y un espacio de lugares comunes, y que además ha ido, gracias a trabajos de historiadores en los últimos 10 o 15 años, se ha ido revitalizando y cambiando todo ese momento, sino que además también ha decidido trabajar un periodo en particular, que es la primera mitad del siglo XIX, que es una suerte que era, al menos para los que estudiábamos hace un par de años, era una suerte, digamos, de prueba de valentía, una tierra de nadie, porque los archivos estaban dispersos, digamos, la documentación no estaba sistematizada, que en verdad no está sistematizada para gran parte de nuestra historia, y que uno veía solamente, digamos, caudillos por todas partes, ¿no? O veía en todo caso una suerte de caos, una suerte de vacío del Estado, y era muy poca la gente que se atrevía, ¿no? Como confesión, digamos, de mi cobardía, yo empecé a trabajar a partir de 1850, ¿no? Cuando las cosas ya están más o menos claras, más ordenadas, y uno se siente más cómodo ahí. Pero en este caso, Pablo nos entrega una explicación bastante articulada sobre qué pasa en el periodo post-independencia hasta, digamos, los años 50 y 60. Y además se nota que el autor ha encontrado cierta comodidad al trabajar esta época, y también un cierto deleite, ¿no? Al, digamos, integrar todo lo que pasa en este momento en la capital, y ese deleite se traduce al entregarnos una explicación coherente armada en torno a la opinión pública, ¿no? Trayendo, digamos, diferentes fuentes, diferentes actores, diferentes momentos e instituciones, algo que hasta hace seguramente poco era muy complicado de pensar, que hubiera esta densidad de tejido, digamos, esa institucionalidad y también esta suerte de opinión pública que uno podría decir que empieza recién después de la época del guano o incluso después de la Guerra del Pacífico. Entonces, este periodo, que algunos llaman el periodo intermedio o el periodo post-colonial o post-independencia, es mucho más claro ahora, ¿no? Sabemos de dónde se puede agarrar, sabemos cómo se puede, digamos, entender, porque ya conocemos una dinámica mejor gracias al libro de Pablo desde el punto de vista del Poder Judicial, de la opinión pública, digamos, de la participación de la sociedad civil, de algunos grupos en particular, y además también, sobre todo en un momento de transición entre un régimen que no se termina de ir, o que se debería haber ido, como el régimen colonial, y un régimen que todavía no se asienta del todo, como el régimen republicano. Entonces es un momento, digamos, de controversia, es un momento también de definiciones, es un momento también de ambigüedades, que vale la pena, digamos, examinar más a fondo. Hay tres temas que me gustaría, de los muchos que sugiere el libro, de los cuales me gustaría conversar esta mañana, y digamos, y que me parecen que con los cuales se puede tener un guiño a lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Quizás sí, quizás no, en todo caso, y que hacen de este libro una suerte de texto para entender procesos en una duración mucho más larga. El primero tiene que ver con lo que es la opinión pública y los remitidos. El eje de Pablo es, digamos, una reconstrucción muy minuciosa, una base de datos armada de manera impresionante en base a 15.000 remitidos, ¿no? Los remitidos son estos textos que eran pagados, enviados por las personas para que sean publicados en la prensa, ¿no? Algo que ahora, digamos, quizás no se haría, pero que en ese momento eran básicamente la espina dorsal de la opinión pública y de la prensa, y que además permitían que los periódicos pudiesen tener más tiraje, pudiesen sobrevivir y pudiesen tener financiamiento. Y eso también generaba una suerte de guerra en la opinión pública, ¿no? Es algo a lo que Basadre se ha referido, y también que muchos investigadores de la opinión pública y la prensa en este momento señalan, que era una guerra de palabras, era una guerra de periódicos, era una opinión pública completamente descarnada, feroz, que era un complemento quizás de la guerra de los caudillos que se peleaban en los campos de batalla. Entonces, esta intensidad, esta, digamos, casi voracidad por acabar al enemigo mediante la opinión pública, mediante los remitidos, me ha hecho acordar mucho a lo que pasaba en los años 90 con la prensa chicha, con la cuestión de la esfera pública, con los insultos que se daban, y además también con un debate que ha ocurrido hace poco con lo que tiene que ver con la regulación de contenidos, de comentarios, que surgió a raíz de una suerte de ataques contra la figura de Magali Solier en Perú 21, que Perú 21 tuvo que salir a decir que, digamos, iban a tratar
regular los comentarios, que es algo que se hace en otras partes, pero que al parecer acá no. Entonces, ¿cuánto, digamos, de esa tradición de comentarios y ataques personales ha persistido? Que no es nada nuevo, digamos, no se remonta únicamente a los 90s. Obviamente esto no exculpa, especialmente ahora que el día viernes se va a presentar el juicio por la prensa chicha, pero ¿qué tanto, digamos, se ha fundado la opinión pública en una serie de ataques escritos y verbales basados en la prensa? El segundo punto, que es, creo yo, el eje del libro de Pablo, tiene que ver además con un tema muy novedoso, que es nuestra cultura legal y política, ¿no? Por lo general uno quizás no se da cuenta, pero estamos inmersos en toda una telaraña vinculado con el Poder Judicial, con juicios y con lo que se puede llamar, lo que llama Pablo en el libro, el sistema legal intermedio, ¿no? Todos lo hemos visto, además, lamentablemente quienes hemos estado vinculados con algún juicio en el Poder Judicial o hemos necesitado algún intermediario, ¿no? Desde abogados hasta los que se llamaban los tinterillos, ¿no? Que han sido estudiados de manera también extensa por Carlos Aguirre. Todos estos intentos y las siempre quejas que tenemos contra un poder judicial, que calificamos de quizás muy lento, a veces de inepto, a veces de corrupto, de estar coludido con las esferas del poder y que no refleja el tipo de justicia que esperamos. Pero además vemos en el libro de Pablo, nos cuenta de manera muy clara cómo sí fue una preocupación, tanto por parte de las autoridades como por parte de las personas. O sea, no es que se quedaron únicamente el Ejecutivo ni la opinión pública se quedaron tranquilos, sino que hubo intentos por reformar esto, ¿no? Y también escuchamos los motivos de los jueces, en el sentido de que no hay recursos, no nos damos abasto con todos los expedientes que hay, que es, digamos, un argumento también bastante común que se da año tras año en el Poder Judicial en el día de hoy, y que, bueno, es real, ¿no? Tiene con toda la carga procesal que se tienen los jueces y los magistrados, y hasta qué punto eso, digamos, permite o no permite, justifica o no justifica el hecho de que haya corrupción, el hecho de que haya esta lentitud y que al final la justicia no sea un elemento integrador o no sea, digamos, algo que legitime al Estado frente a la población, digamos, tanto de diferentes sectores sociales. Lo que nos dice Pablo es que al final el sistema no cambiaba, o sea que era muy complicado cambiar. Hubo intentos del gobierno para realizar investigaciones, para hacer pesquisas, para poder llevar a cabo investigaciones de forma tal que pudiesen reformar el Poder Judicial, pero que esto finalmente no ocurrió. Entonces, algo que me gustaría saber es por qué no se pudo reformar el Poder Judicial, digamos, y cuáles son los factores estructurales que se dieron, ¿no? Incluso se ensayaron otras posibilidades para tratar de flexibilizar la carga, ¿no? Como me parece que en algún momento se permite que los litigantes se puedan defender por sí mismos, entonces en los años 60. Y finalmente, creo que hay un tema que flota en el texto de Pablo y que tiene que ver con el perfil de la población limeña y que es qué tan conservadora era la población limeña, ¿no? Qué tan conservadora se ha mantenido hasta ahora la población limeña y que no se refleja únicamente en actitudes, se refleja en factores de larga duración estructurales que tienen que ver con esa resistencia al cambio, con esa defensa de privilegios, con esa forma de argumentar diciendo que ellos son gente decente y que por lo tanto los demás no lo son, ¿no? Hasta qué punto, digamos, esta suerte en una justificación en base a una serie de derechos que ellos creen que son únicos para ellos ha bloqueado otras medidas y otros cambios sociales, ¿no? Apelando a esta suerte de derechos naturales como si fuesen derechos teocráticos y la resistencia que ellos han esgrimido ferozmente, tanto a nivel de esferas del poder como a nivel de opinión pública, ¿no? Y que uno puede ver hasta ahora en temas como la unión civil. Entonces, creo que son aspectos que se desprenden del libro de Pablo y que me llevan, Marina, a plantearle dos preguntas o dos comentarios para ver si, digamos, para que quizás se extienda un poco más o si me puede aclarar algunas cosas que también están presentes en el libro, ¿no? El primer comentario, la primera pregunta en todo caso, tiene que ver con este concepto que tú has puesto tanto que ve en el título del libro, en la portada y que atraviesa todo el texto, y que es la noción de decente, ¿no? Que es una palabra que se utiliza o que uno podría, digamos, decir que es una palabra que utilizaban nuestros padres o nuestros abuelos, no sé con qué tanta frecuencia aparece ahora en periódicos o en la opinión pública, pero me quedé pensando en, digamos,
en lo que también señala Marisol de la Cadena, ¿no? En la noción de decente como una suerte de barrera invisible, pero que apela a lo cultural, lo social, digamos, a lo étnico, planteado por una parte de la población de los Andes, como una forma de distanciarse de lo que ellos consideraban como no decentes, o sea, básicamente la población pobre, indígena y étnicamente diferente a ellos, que eran mestizos, ¿no? Entonces, me preguntaba si en el caso de Lima tú puedes considerar que la decencia o el concepto de decente fue algo así como un discurso de clase, si se puede llamar un discurso de clase, ¿no? Especialmente ahora que hemos estado discutiendo sobre esta nueva clase media, sobre los valores que tiene la clase media y sobre una pregunta que nos va a tener ocupados un par de meses, que es ¿qué identifica la clase media, ¿no? O a estas clases medias que supuestamente se asumen como tales, ¿no? ¿Qué es lo que las ancla, qué es lo que las mantiene como una suerte de cohesión? ¿Existen estas clases medias o cuál es, digamos, un discurso que reemplaza a la clase en el Perú, ¿no? Especialmente porque esta clase alta, esta clase decente, entre comillas, buscaba reemplazar los blasones y títulos nobiliarios que para ese entonces ya no valían mucho según el régimen republicano, pero que trataban de aferrarse a esa posición social, una manera de descartando o desplazando a otros grupos sociales, ¿no? Y la otra pregunta, ya que bueno, está en el tema también en estos días, tiene que ver con la concentración de medios de prensa. O sea, por ejemplo, el hecho de que haya un grupo editorial que se ha estado discutiendo, que tenga una suerte de gran parte del mercado editorial y de publicación. Tú mencionas en un momento, hay una parte que es fascinante en el texto, cuando analizas todos los periódicos y la prensa, analizas que en un momento hay un periódico que se queda como el único diario en ese momento, que es El Comercio, ¿no? Digamos. ¿Crees tú que hay peligros, digamos, o sea, cuáles fueron los peligros que hubiera solamente un diario nada más o que acaparara la cuestión de la opinión pública? Y que si crees que fue algo positivo o negativo en todo caso, o los prejuicios que tienen para el día de hoy, ¿no? Entonces, básicamente esos son los temas que he mencionado, de las preguntas que me han despertado, y muchas otras más seguramente, y el público las va a complementar mucho mejor que yo. Así que solamente me queda felicitar, digamos, al autor por el libro. Es un libro que hemos estado esperando hace bastante tiempo, desde que terminó la tesis, y además también solamente agradecerle, ¿no? Con Pablo nos une una amistad de mucho tiempo, y además creo que el libro también tiene otro valor añadido, otro valor adicional, y es que nos permite concretar y también reforzar los vínculos que hay entre Perú y Chile, y que han sido, digamos, crecientes en los últimos años, sobre todo a nivel académico, ¿no? El hecho de que este libro sea publicado, sea presentado acá en Lima y publicado por dos países, gracias al IEP y también a las entidades chilenas, refleja de cómo estos vínculos entre Perú y Chile se han venido dando, y estamos seguros que pronto va a haber investigadores peruanos investigando sobre Chile con el mismo cariño, la misma seriedad y el compromiso con el que Pablo lo ha hecho sobre la historia peruana. Muchas gracias.